Efesios 2 del versículo 1 al 10. Lea conmigo. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lea conmigo en voz alta el verso 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de ustedes, pues es don de Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede sentarse en este momento. Esta mañana quiero empezar dándole la bienvenida a todos los varones que fueron a su encuentro. Un fuerte aplauso, que la semana pasada tuvimos una gran victoria rescatando en el nombre de Jesús muchas almas de las manos del enemigo, y que ahora son hijos de Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien, hoy he pedido humildemente al Espíritu Santo que nos ayude, porque vamos a estar estableciendo la enseñanza, la doctrina bíblica. En el nombre de Jesús declaro libre las mentes en esta mañana. Olvídese del novio, olvídese si dejó prendida la estufa, olvídese de todo, por favor, porque esto que voy a hablar es doctrina fundamental. Y hoy quisiera empezar una serie que se titula Salvos por gracia. Repita conmigo: por gracia soy salvo. Amén. Cuando el apóstol Pablo diserta acerca de la gracia y acerca de la salvación por gracia, él es bien claro. De verdad que en este sentido no es complicado, es fácil de entender. Recordemos que el apóstol Pedro fue enviado a predicarle a los judíos para que ellos fueran convertidos a Cristo, se hicieran cristianos. Por cierto, le digo algo: solamente un verdadero judío puede ser mesiánico cuando reconoce a Jesús como el Mesías. Un gentil como nosotros que se convierte a Cristo no puede ser mesiánico, porque somos del pueblo gentil. Esto va para aquellos que quieren judaizar teniendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mientras el apóstol Pedro fue enviado a predicarle a los judíos, el apóstol Pablo fue enviado a nosotros los gentiles, a todo el pueblo, a todo el mundo que no era judío. Entonces el apóstol está escribiendo en esta epístola de verdad maravillosa de Efesios, donde hoy basamos el mensaje, y él nos explica que nosotros éramos hijos de enojo, hijos de ira, que hacíamos lo que nos daba la gana, que hacíamos lo que nuestra carne quería. ¿Cuántos reconocen eso? Que estando muertos, dice la Biblia, literalmente en delitos y pecados, y que hacíamos lo que queríamos, y éramos hijos de desobediencia y por tanto hijos de ira. Usted y yo íbamos antes de Cristo, íbamos rumbo al infierno, porque ninguna religión salva. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Recuerde eso: ninguna religión te salva, porque todas las religiones hablan de salvación por obras. Porque usted se puede meter en un closet, se puede ir a un monasterio, se puede ir a una montaña, pero el pecado va delante de usted.
Entonces nos demos cuenta que para ellos es, ok, está bien, creemos en Jesús, pero también en las buenas obras. Ahora, ¿cuál es el problema de la humanidad? Que desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, entonces la Biblia dice que el pecado entró por la desobediencia de un hombre llamado Adán. Y ahí todos nos amolamos. Porque ahora toda persona en el planeta, sin excepción alguna, desde que nacemos ya traemos pecado. Por eso el rey David dijo en el Salmo 51, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque ya venimos programados para el pecado. Dice la palabra de Dios que entonces el pecado, Satanás, reina en nosotros, la muerte. Porque antes de Adán y Eva, que ellos pecaran, no había muerte, no había fin de esta vida. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, pues ahora el ser humano nace en pecado. Y usted puede decir, pero hasta un niño, un bebé ya viene programado para el pecado, viene programado un bebé para la rebeldía. Si usted ve un bebé, o tiene un bebé, o ha criado un bebé, no me dejará mentir. ¿Cuál es la primera palabra que dice un bebé cuando empieza a hablar? Dice la mamá, pues dice mamá. Y el papá dice, no, primero dijo papá. Otro dice, no, pidió agua. No es cierto. La primera palabra que ya trae en el corazón del bebé es la palabra no. ¿Le quiere dar la mamila? No. Lo quiere, lo medio carga ahí para que se duerma, lo pone en la cama y dice no. Y aunque no hable, ¿verdad? Ya hace berrinche. Porque los bebés, aunque no tienen pecado porque ellos hayan pecado, sin embargo vienen programados para el pecado. Lo dice en el libro de Proverbios, que así como las centellas nacen para volar en el aire, de igual manera el hombre viene programado para la rebeldía. El problema es que Satanás, que el Señor lo reprenda todas las veces, se ha encargado de tergiversar la verdad de Dios, haciéndole creer al hombre que necesita hacer algo por su salvación. Y eso es una gran mentira. Y hoy en el nombre de Jesús pido al Espíritu Santo que quite de usted toda herejía y que ponga en nuestra mente y en nuestro corazón que la salvación es por gracia. La palabra gracia, diga conmigo gracia. Ok. La palabra gracia del hebreo gesed y del griego charis, que finalmente, aunque uno es hebreo y otro es griego, significa lo mismo. Es un favor, es una bondad recibida y que no merecíamos. En este caso, la gracia es una bondad, un favor de nuestro Señor Jesucristo a nosotros los pecadores, que no lo merecíamos. Por eso cuando hay personas que dicen conquista el corazón de Dios, yo digo eso es incorrecto. Usted no puede hacer nada para que Dios lo ame. Dios ya lo ama de por sí. Si usted cree que es salvo y se jacta de ser salvo, que porque es de cierta familia o de cierto color de piel o tiene ciertos títulos, usted está completamente equivocado. El Señor no nos llamó a nosotros por nuestro apellido, por el dinero, por el color de piel, en absoluto. Simplemente la salvación es por gracia. Y aquí en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo lo recalca de una manera tremenda. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Es decir, lo único que usted y yo, lo único que puede hacer un pecador no salvo es tener fe. La salvación es un regalo que se recibe por fe. No se recibe por ayunar, no se recibe por irse de rodillas de aquí a no sé dónde, no se recibe por quemar cohetes, no se recibe por ser bueno, porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno. El único bueno es Dios. Entonces lo único que usted tiene que hacer es por fe recibir esa salvación. Ahora, el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque si la salvación fuera por obras, los hombres más ricos del mundo serían los primeros en entrar al cielo. Ellos regalan millones de dólares a fundaciones de beneficencia.
Ellos regalan muchísimo dinero. Hace unos días, sin querer, vi una curiosidad en el internet. Un actor muy famoso de Hollywood, la verdad no recuerdo el nombre porque no estoy muy pendiente de esas cosas, pero este hombre en el reportaje dice que él ganó cantidades estratosféricas de dinero en dólares, y que él es un hombre muy sencillo y que regala todo su dinero a las beneficencias. Y las cámaras lo captan y dicen: miren, este hombre es multimillonario, pero sus millones los regala a asilos de ancianos, los regala a huérfanos, los regala a sus empleados. Y yo dije: este hombre seguramente se está jactando. Piensa que por regalar sus cosas o su dinero ya está palanca con Dios, como decimos en México. Algunos dicen: es que Dios, cuando yo llegue a su presencia, va a poner en una balanza de un lado mis obras buenas y de otro lado mis obras malas. Pero como hice más obras buenas, Diosito, hasta dicen Diosito, ¿verdad? Diosito me va a dar el cielo. Si usted cree eso, usted está haciendo inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted está invalidando el sacrificio de Cristo. Está teniendo por porquería la sangre y el sacrificio de Jesús. Porque aquí la Biblia claramente dice que la salvación no es por obras. Porque ninguna obra que podamos hacer nosotros nos puede salvar. Es como quitar el sacrificio de Cristo. La única obra perfecta, aceptada por Dios Padre, es la de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos salvos por regalo, por gracia. En el griego es charis, de ahí viene charisma o carisma. Es un don, es un regalo inmerecido. Es un regalo dado a nosotros. Mire, si a usted le regalan un coche, ¿cuánto dicen recibo? Si a usted le regalan un coche, usted dice: a mí me regalaron un coche, pero ¿será que porque se lo regalaron no tiene valor? Ese coche costó mucho dinero. A alguien le sudó la frente para ganar ese coche. ¿Sabe cuál es el problema? Y esto a mí me ha llevado a derramar muchas lágrimas, pidiéndole perdón a Dios, que muchas veces no valoramos lo que Cristo hizo por nosotros. El precio que Él pagó es muy alto. Dio su vida por nosotros. O sea, el hecho de que yo sea salvo gratis, el hecho de que yo sea salvo por fe, que yo sea salvo porque Él murió por mí, no significa que no tenga valor. Tiene muchísimo valor. Pero hay personas que no logran entender esto, porque no tienen el Espíritu Santo para que les confirme esta palabra. Te habla con ellos y se enojan. Dicen: ¿cómo vas a creer? Si Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Quien le dice Dios eso, ¿verdad? Pero citan sus versículos fuera de la Biblia. Estaba hace mucho tiempo escuchando el testimonio de un misionero. Él llegó a un país lejano y él evangelizaba en una ciudad marítima, y en especial visitaba a un anciano que era pescador, era hombre de mar, y él le compartía del amor de Cristo y le compartía precisamente de la salvación por gracia. Y este anciano decía: mira, todo está muy lindo, pero yo no puedo creer que voy a ir al cielo sin hacer nada. No, eso es lo que no logro comprender. Y obviamente este anciano, por lo tanto, no podía recibir salvación. 2 o 3 años después le dieron su cambio al misionero. Y cuando él se fue a despedir de ese anciano con quien había hecho amistad y lo estimaba mucho, el anciano le dijo: usted ha sido muy bueno conmigo, y hoy le voy a regalar a usted, señor misionero, un regalo precioso. Y sacó una perla de gran precio. La vez pasada estaba viendo que una perla jamás hallada antes, un hombre la rescató del mar y la tenía en su cuarto. Muchos años lo tuvo ahí, y cuando fue a evaluarlo le dieron $100 millones. Entonces, en la anécdota, este anciano saca la perla y le dice: mire, para mí esta perla tiene muchísimo valor, un valor incalculable. Y entonces el viejito le platicó la historia. Mi hijo tuvo que bucear
grandes profundidades para sacar esta perla. Pero como él no usó el equipo adecuado, al salir al aire libre, él venía mal de los pulmones se le reventaron por resistir tanta presión y tanto tiempo sin respirar. Entonces, para mí, decía el viejito, esta perla tiene mucho precio, yo te la quiero regalar, le dijo al misionero. Y el misionero dijo, no te lo puedo recibir. Y el viejito dijo, pero ¿por qué no? Si yo te lo estoy dando con todo mi corazón. Y dice el misionero, no, porque esa perla costó la vida de tu hijo. Tiene mucho precio, quédate con ella. Y el viejito insistió y dijo, sí, costó la vida de mi hijo, pero yo te la quiero dar a ti. Y el misionero dijo, no, es que yo tengo que pagarte por esa perla, yo no la puedo recibir gratis, costó la vida de tu hijo. Y el viejito insistió y le dijo, agarra la perla, no tienes nada que pagar, ya mi hijo pagó por esa perla. Y entonces el misionero sabía lo que estaba diciendo. Le dijo, exactamente es lo mismo que te he hablado estos años. Tú no quieres aceptar una salvación que ya alguien pagó por ella. Y ese alguien se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La historia concluye que este anciano ahí pudo entender cómo es la gracia de Dios. Tal vez alguien me diga, pastor, pero entonces los cristianos, si somos salvos por gracia, ¿por qué ayunamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué visitamos a los huérfanos? Etcétera, hacemos obras. Aprenda esto. Mientras que la religión dice que hacen obras para ser salvo, pero no tienen fe, nosotros decimos que tenemos fe, pero a veces no hay obras. Ahora, las obras que usted y yo hacemos como cristianos, escuche, no es para salvación. Aquí mismo lo dice en el versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siempre me gusta poner el ejemplo del gallo. El gallo no canta para ser gallo, sino porque es gallo, canta. El pájaro no vuela para ser pájaro, sino porque es pájaro, vuela. Usted y yo no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos buenas obras. Pero ninguna de nuestras obras nos salva. ¿Sabe cuál es el problema? Y aquí sí, Dios quiera que me estén escuchando pastores, que a veces llevamos tantos años en la gracia. Llevo 10 años de cristiano, 15 años, 20 años. Mira, he plantado tantas iglesias, tantas misiones. Y parece ser que hasta pastores se les olvida que somos salvos por gracia. Yo puedo dejar plantada antes de morir 500 iglesias. El error sería jactarme, yo planté 500 iglesias. Y eso no te salva, porque el ministerio no salva a nadie. Tú puedes servir a Dios sin ser salvo, pero puedes convertirte y como consecuencia de tu conversión hacer buenas obras para la honra y la gloria del Señor. Hace falta enseñar mucha doctrina en las iglesias. Cuando me ha tocado ir a predicar en otras partes, me encuentro personas que andan todo desubicados. Porque hay una hermana, de verdad bien linda, la hermana, que le gusta orar, ayunar y se viste bien pulcra, y ya grande la hermana. Ella me dijo, pastor, ¿verdad que es bien difícil ganar la salvación? Hermanos, me dio tanta tristeza. Mujer de 20 años de ser cristiana. No, usted no diga, es que es difícil ganar la salvación. Usted no va a ganar nada. No es por obras, no es porque sea usted muy bonito, no es porque se porte usted bien. La salvación es un regalo inmerecido de Dios. Ya Cristo la obtuvo y se la dio a usted. Por eso cuando la Biblia dice ocúpense de su salvación con temor y temblor, no lo dice en el sentido que la vas a perder, no, sino que dice ocúpese, es decir, valora esa perla de gran precio.
tenemos que valorarla, tenemos que entender que a Cristo le costó mucho. Pido al Espíritu Santo que lo siga convenciendo en esta mañana. Entonces, si usted dice, oh, tengo que orar a las 5 de la madrugada para que yo sea salvo, no, vas a orar a las 5 de la madrugada porque eres salvo. El salvo siente la necesidad de orar. ¿Se dieron cuenta qué rica se puso la presencia de Dios ayer en la madrugada que venimos a las 5? Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sigo avanzando. Si trajo su Biblia, espero que sí, si no, de todas maneras, por ahí en las pantallas. Romanos capítulo 3. Romanos 3, 21. Hablando del apóstol Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, por favor, atención en el verso 24, ahí está en la pantalla, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Puede usted darle gloria a Dios por esta palabra? Creo que está bien clara. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestros abuelos, nuestros padres pecaron. No había justo ni aún uno. Sin embargo, Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, lo que Dios espera de nosotros, hermanos, es que tengamos frutos de arrepentimiento, es que tengamos frutos que alaben su nombre. Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí el apóstol Pablo toca el asunto de la ley. Escuchen por favor los que quieren judaizar. La Biblia dice en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Ahora, ¿a qué ley se refiere? Pues a la ley ritual de sacrificios, de cosas de que no toques esto, no toques otro. Mire, un judío, yo no sé ni cómo caminaba, porque si tocaba una silla donde hubiera habido una mujer menstruosa, ya quedaba impuro hasta el anochecer. Si tocaba un cadáver, impuro hasta el anochecer. Si comía un animal destrozado por las fieras, ya quedaba inmundo. Una serie de prohibiciones. Bueno, esa ley ya quedó atrás. Ahora dice el apóstol Pablo, ¿acaso la ley es mala? No, la ley de Dios es santa y perfecta. El Salmo 19 dice que la ley de Dios convierte el alma del hombre. ¿Quiere usted convertirse? Medite en la palabra de Dios. Ahora el apóstol dice, por la ley conocí el pecado. ¿Cómo? Entonces la ley es pecado. No, lo que el apóstol está diciendo, si la ley no dijera no matarás, yo no sabría que matar es pecado.
Si la ley no me dijera no adulterarás, yo no sabía que adulterar es pecado. Si la ley no me dijera no mentirás, yo no sabría que mentir es pecado. Entonces dice, donde abundó la ley, abundó el pecado. Porque antes de la ley todos vivían y no sabían que era pecado y que no era pecado. Ahora la ley de Dios nos demuestra qué tan pecadores usted y yo somos. Porque hay gente que se cree muy justa. Dijo Jesús que subieron a orar en el templo dos hombres. El uno era fariseo, y la oración del religioso fariseo orgulloso era esta: Señor, gracias. De hecho el judío siempre decía: gracias por no ser mujer, y por no ser perro, y por no ser gentil. Entonces este fariseo le dijo a Dios: gracias, Señor, porque no soy como este gentil que está aquí a mi lado. Diezmo, ofrendo, ayuno, soy judío de nacimiento. Mientras que el gentil no quería ni levantar sus ojos. Dijo: Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Y Jesús preguntó: ¿quién de los dos crees que fue justificado? Pues el gentil, el que se humilló, porque la religión dice: algo traigo en mi mano. ¿Sabe qué dice la religión? En mi mano traigo algo. ¿Y qué traes en tu mano?, le va a decir el Señor. Pues traigo buenas obras. ¿Qué traes en tu mano? Pues que después de que me muero me hicieron novenarios, rezos 40 días, y piensan que con eso ya la van a hacer. Si toda la vida tuvo el cielo cerrado, ¿por qué la quieres abrir cuando estás muerto? Los hijos de Dios tenemos cielos abiertos durante toda nuestra vida. Es diferente. Y cuando muramos vamos a entrar a la presencia del Señor. Alguien diga gloria a Dios. Entonces la ley, le voy a explicar algo. La ley básicamente son los 10 mandamientos que hay en Éxodo capítulo 20. Porque en la ley de Moisés hay 613 mandamientos, entre ordenanzas, estatutos y preceptos. Escuche, de esos 613 mandamientos, toda persona que fallaba en uno se hacía transgresor de todo. Por eso dice la Biblia que por medio de la ley no vino la justificación. Nadie pudo cumplir la ley, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora al creer en Él es como si cumpliéramos la ley. Ni siquiera el apóstol Pablo cumplió la ley al 100%. 613 mandamientos, estatutos, ordenanzas. Con uno que usted fallara, se hizo transgresor de todo. Y qué triste era, ¿verdad? De que te esforzabas. Hasta los mejores maestros de la ley se esforzaban por obedecer la ley y encontraban que no se puede. Por eso cuando el Señor nos dice, la ley decía no matarás, pero solo con que odies ya estás matando. La ley decía no te acostarás con la mujer de tu prójimo, pero solo con desearla ya estás pecando. ¿Qué nos está demostrando ahí la palabra? Que humanamente hablando no se puede, pero por la gracia de Dios sí se puede. ¿Sí me explico? Un hombre común y corriente ve a una mujer y la escanea y la desnuda y quién sabe cuántas cosas se imagina. Aplican mujeres también. Ya les cayó el rema, ¿verdad? Entonces hay gente que hemos evangelizado y dice: por favor, pastor, pero si es un hombre, pues tiene uno que voltear a ver y escanearla. Sí, eso es lo que Dios te quiere decir, que en tu carne, en tu humanidad, tú no puedes dejar de ser adúltero, no puedes dejar de ser chismosa, no puedes dejar de ser tranza, no puedes dejar de ser mentiroso en tu carne, porque la ley te condena. Pero por la gracia de Cristo sí podemos dejar de hacer esas cosas que a Dios le desagrada. Amén. Ponga mucha atención porque creo que ahí la llevamos. Pastor, pero ¿qué sucede con una persona que dio frutos un tiempo, que se vio que sí se convirtió al Señor, pero pecó? Bueno, es que aunque ya somos salvos, nuestra carne todavía es pecaminosa. Y atención, la gracia no es licencia para estar pecando. Peco y por gracia. Sí, Dios te va a perdonar, pero habrá consecuencias.
Mire, le voy a poner un ejemplo. Si a usted lo muerde un perro con rabia, a usted le va a dar rabia. Diga amén. ¿Verdad que sí? Los de allá dicen amén. Pero si a usted antes lo vacunan contra la rabia, gloria a Dios, ya me vacunaron contra la rabia, y lo muerde un perro rabioso, ¿será que a usted le va a dar rabia? No. ¿Por qué? Es que ya me vacunaron. Ahí mi cartilla dice vacunado contra la rabia. Gloria a Dios. Si usted se vacuna contra la rabia, aunque le muerdan por accidente o porque usted lo provocó y le dio una patada al perro y lo mordió porque estaba rabioso, ya no le da rabia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora vamos a otra. Que porque ya tengo la vacuna contra la rabia, ya tengo la vacuna contra la rabia en mi cuerpo, voy a andar buscando perros que me muerdan. Ahí hay una flota de 10 perros, me voy, órale perros, muérdanme. Y todo mordisqueado, aleluya, ya no me da rabia. Ok, es que como ya estoy vacunado contra la rabia, a ver, ando buscando perros que me muerdan. Total, soy inmune. Eso es lo que pasa con la gracia. Somos salvos por gracia, alguien diga amén. Porque un día aceptamos el sacrificio de Cristo y usted pecó. Una señal de que usted es cristiano es que se va a arrepentir. Porque el que no es cristiano ahí se queda en su pecado. Pero una señal que usted es cristiano y el Espíritu Santo le redarguye es que usted se va a arrepentir. Y aunque usted tenga la vacuna contra la rabia, las mordidas duelen y mucho. Sale caro. Entonces eso es lo que pasa con una persona que ha sido salvo por gracia. Porque a veces dicen, pecó, ya perdió su salvación. No es cierto. Esto muchos no lo predican porque hay temor en los pastores de que la gente se vuelva libertina. No, no es cierto. Si eres cristiano, te vas a arrepentir y Dios te perdonará, pero las consecuencias las pagarás. Si tú matas, Dios te perdona, pero te vas al bote. Si tú fornicas y quedas embarazada, Dios te perdona, pero a los 9 meses ni quien te quite esos dolores. Hasta vas a decir, prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿Sí me explico? Ok, ahí está mi pierna, que lo muerdan 3 chuchos rabiosos. Total, ya tengo la vacuna, pero el dolor ni quien te lo quite. Entonces, el pecado tiene consecuencias. ¿Eres salvo? Puedes pecar, pero atente a las consecuencias. El pecado cuesta mucho. Cuando nosotros los cristianos pecamos, nos cuesta lágrimas, nos cuesta tiempo, porque hay que recuperar muchas cosas. Nos cuesta dinero. Creo que estoy hablando con marcianos que nunca han pecado. Si usted puede decir un buen amén. Levante la mano quien de ustedes siendo cristiano nunca ha pecado. Ok, es que el mismo que dijo no cometerás adulterio también dijo no seas chismosa. El mismo que dijo no matarás también dijo no seas tranza. El mismo que dijo los borrachos no van a entrar al reino de los cielos también dijo que los mentirosos tampoco entrarán en el reino de los cielos. Ahora, por favor entienda, usted y yo somos salvos por gracia. Usted está vacunado, pero no ande buscando perros que lo muerdan. Es que ya dijo el pastor que por gracia y no pierdo mi salvación y voy a buscar chuchos que me muerdan. No, repito, el pecado se paga. En esta serie vamos a estar viendo algunas cosas y prepárese porque me va a escuchar decir cosas que no siempre digo, pero conforme a la palabra de Dios se lo voy a enseñar. Es más, se va a espantar y va a tener que estudiar la Biblia por su cuenta para entender las verdades de Dios. Mire, aquí es bien claro. Si me pones Romanos 6:1,
Después de explicarles esto, miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire qué forma tan inteligente, con tanto amor, lo dice el apóstol Pablo. No está diciendo, si seguís pecando, hijo del pucú, te vas a ir al infierno. No. Él, ¿cómo está reconviniendo? Porque dice la Biblia que con amor y verdad se corrige el pecado. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que porque estamos en la gracia seguiremos pecando? En ninguna manera. Él lo dice de esta manera, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Que porque ya por gracia soy salvo, ya puedo estar pecando y salvo, siempre salvo. Ese es el otro extremo. Dice el apóstol Pablo una pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el verso 2 dice, en ninguna manera. Vamos a hacer lo siguiente, ponga mucha atención. Yo voy a preguntarles, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y usted con convicción va a decir, en ninguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Ok, para que no se me duerma. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otra vez, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora escuche esto. Nosotros obedecemos la ley de Dios no para ser salvos, porque la salvación no es por la ley, sino que obedecemos la ley de Dios porque somos salvos. ¿Sí me explico? Otra vez, usted no hace obras para ser salvo, sino porque es salvo, hace obras en Dios. Usted y yo no obedecemos la ley para ser salvos, sino porque somos salvos, automáticamente obedecemos la ley. Usted ha recibido el sacrificio de Cristo, usted es salvo, recibe el Espíritu Santo, y al Espíritu le dice y le redarguye cuando algo está mal. Mire, en casa acostumbro poner textos, un texto que hable a mi vida, le mando a la secre ahí que lo haga en letras grandes, en hojas tamaño carta, y pongo uno en los cuartos de mis hijos y en la casa. Ahorita el que tenemos ahí dice, haced pues morir lo terrenal en ustedes. Entonces hay una realidad que aunque ya soy salvo, hay cosas terrenales en mí. Todavía hay tentaciones, todavía pueden pasar malos pensamientos, pero ya soy salvo. ¿Quién de ustedes ya no tiene tentaciones? Usted mentiría si dijera amén. ¿Quién de ustedes ya no tiene malos pensamientos? Usted mentiría si dijera amén. Hace pueblo morir lo terrenal en vosotros. Y dice que perfeccionemos la santidad. Por ejemplo, yo ahora no solamente me creo, sino me siento más santo que el año pasado y más santo que hace 3 años, porque vamos cambiando, vamos madurando. Si usted es cristiano, tiene que madurar, no puede estar pensando como siempre. Aquí, ahorita ya no, pero antes hubo un tiempo de 2 o 3 que cada 3 meses caían de borrachos. Hasta con su playerota, en 48 horas Dios cambió mi vida. Algunos servidores me decían, fíjese que vimos uno bien borracho y creo que ya hasta fue a su encuentro, porque ahí dice, en 48 horas Dios cambió mi vida. ¿Y qué hicieron? Le quitamos la playera, dice. Ya le dijo, mínimo, ya que no quiere entender pues ya mínimo, quítenle la playera. Pero dice la Biblia que si nuestras vestiduras están manchadas, eso a Dios le desagrada. Pero para eso está la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted dice, voy a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque por causa del pecado vino la gracia, dice el apóstol, en ninguna manera. Porque hemos sido bautizados juntamente con Cristo. ¿Puede pecar un cristiano? Claro que sí.
pero deberá arrepentirse inmediatamente. Repita conmigo: el pecado es caro. Hasta triste lo dijeron, como que si van a pagar alguna factura próximamente. Ahora, si tú eres salvo por gracia, claro que puedes pecar, pero atente a las consecuencias. Hace cerca de un año yo platicaba con un pastor amigo mío de allá de Tuxtla. Cuando hay una situación donde el cristiano está cometiendo cierto pecado cada cierto tiempo y no hay un arrepentimiento verdadero, ¿qué sucede? Y el pastor, algo que me comentaba, me sorprendió mucho. Un matrimonio cristiano, el hombre cada poco tiempo cometía adulterio. O sea, no es que lo cometió, se arrepintió, ya no, sino que cada ciclo, cada determinado tiempo cometía un adulterio. Y la esposa se enteraba, pero la esposa era una mujer dulce, una mujer cristiana que amaba a Dios y le decía: mira, mi amor, yo te perdono, no hay ningún problema, pídele perdón a Dios. Y ya, todo bien, porque el amor cubrirá pues multitud de pecados, dice la Biblia. ¿Sabe cuál fue el problema? Que en una de esas, como el hombre fácil le perdonaban y todo, en una de esas que él se fue a adulterar, lo infectaron de VIH-Sida y por consecuencia infectó también a la esposa. Y me decía el pastor: acaban de fallecer los dos. Es que dice, solo basta que pidas perdón a Dios y ya, sí, Dios te perdona, pero atente a las consecuencias. Te tendrás que ir a casa antes de tiempo. ¿Por qué los bastardos? Y perdón, yo sé que es fuerte y dura esta palabra, pero la Biblia le llama bastardos a los que un día vinieron a la iglesia, que según se entregaron al Señor, y ahora usted los ve de borrachos, de adúlteros, y no les pasa nada. No son de Dios, pero el que es de Dios, Dios los cela infinitamente. Pido al Espíritu de Dios que usted logre entender esto. ¿Y por qué fue cortado el hermano? ¿Y por qué murió la hermana? El Señor los llevó a casa antes de tiempo. No se perdieron, pero Dios sabía que en el corazón de ellos ya se habían empecinado hacia el pecado, ya era una obsesión por el pecado. Dios te habla muchas veces. Job dice que Dios te habla en sueños. ¿No entiendes en sueño? Por palabra. ¿No entiendes por palabra? Por una enfermedad, a punto de morir, ahí Dios te habla. Que no, entonces apréndete esto. Si tú eres un cristiano genuino, Dios nos ayuda, hermanos. Si tú eres un cristiano genuino y perseveras en el pecado, te vas a ir a casa antes de tiempo. No te vas al infierno porque eres salvo, pero sí te irás a casa antes de tiempo. Qué importante es que entendamos lo que hoy estoy hablando. Como en esta pareja, como siempre era perdón y perdón, ahora los dos se infectaron y lo pagaron muy caro. Tuvieron que morir por, ahora sí que como dijo la poeta, por una noche loca. Créanme, hermanos, que el pecado es demasiado caro. Y clávese bien en su corazón que nuestra salvación es por obras. Y esto aplica en los ministerios. Si hay un apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, tenga el ministerio que tenga, si él llega a pensar que se merece esa iglesia, se merece ese ministerio, se merece tantas cosas, está tronado. Cuando yo entendí esto, di gloria a Dios, porque cuando predicamos aquí y vemos la gran multitud, siempre lloro y digo: Señor, gracias, yo no soy merecedor de esto. Si yo soy un pastor, es por tu gracia. Si usted y yo somos hijos de Dios, es por su gracia. No es Cristo más buenas obras,
Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Hay mucho más que enseñar, pero bueno, esta fue una primera parte. Y quiero cerrar con la administración y compartirles una palabra que en mi devocional me habló muy fuerte y que se encaja con esto que estamos platicando, y se la voy a compartir y ya con esto oraremos. Esto está, ahí lo busca en su casa o lo apunta y por favor luego lo lee, en Jeremías 31:2. Alguien en el piano, por favor, escuche. Esto lo dice el Señor: cuando andaban por el desierto, yo les demostré mi gran amor. Cuando andaban por el desierto, yo les mostré mi gran amor, dice el Señor. A los que no murieron en la guerra, los hice descansar. Es en la traducción del lenguaje actual, pero en la Reina Valera dice: cuando caminaron por el desierto, yo les demostré mi gracia. A los que no murieron en la guerra, yo los hice descansar. ¿Sabe por qué tenemos tanta gente amargada y estresada en las iglesias? Porque no han entendido la gracia de Dios, porque ni perdonan, y eso hace que Dios no los perdone a ellos. Y aquí el Señor está hablando de un pueblo rebelde que atravesaron el desierto sin patria, sin hogar, sin cosas. Muchos habían perdido a su familia, a un hijo, a una hija. Y el Señor dice: cuando andaban por el desierto, yo les demostré mi misericordia, mi gracia, y les hice descansar. ¿Quiere usted descansar? Suelte lo que le estorba. Suelte lo que el diablo le pone, que tienes que ser muy bueno y hacer tantas cosas para ser salvo. No, ya eres salvo. No puedes hacer nada para que Dios te ame más. Dios te ama igual. Y si usted está atravesando un desierto, hay muchos desiertos, pero nada más le voy a mencionar dos rápidamente. Uno es un desierto donde tal vez usted diga: Señor, estoy caminando, pero no veo tu respuesta. Quiero decirte que si por gracia fuiste salvo, por gracia también Dios te dará una respuesta. Pero si estás en el desierto del pecado, porque el pecado también trae desierto, trae tristeza, también echa mano de la gracia del Señor. Si hoy usted quiere tener descanso, quiere que Dios lo meta a su reposo, entrégale a Dios su cansancio. Los que no murieron, los que han quedado vivos, Dios los meterá en su descanso. Los que sientan algo de parte del Espíritu Santo, vengan aquí enfrente. Voy a orar con ustedes y por ustedes. Rápidamente, por favor. Muchos no han entendido que aún en el Antiguo Testamento la gracia de Dios ya se manifestaba. El rey David comió de los panes de la proposición,
que únicamente le era permitido comer a los sacerdotes. Jesús cita eso incluso y dice: ¿acaso no sabéis que David y sus hombres comieron del pan sagrado y fue sin culpa? Cualquiera que comía ese pan sagrado y no fuera sacerdote moría instantáneamente. David ni sus hombres murieron, porque entendieron la gracia de Dios aún en el Antiguo Testamento. Y hoy dice el Señor: tú que no has muerto, tú que tal vez has deseado morir pero no has muerto, y que sigues caminando en el desierto, hoy el Señor te demuestra su gracia. Entra en su reposo y te dará descanso. También si hay alguien en esta mañana que hoy entendió la gracia de Dios y quiere recibirla, quiere ser salvo por gracia, ven pronto. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Pastores y diáconos, vengan y me ayudan a orar por estas personas. Platícale al Señor cuando tú te sientes en un desierto. Un día el rey David dijo que quería escaparse como un ave, pero en el Salmo capítulo 11 él expresa y entendió y dijo: si en Jehová está callada mi alma, ¿por qué le dices que escape al monte como si fuera ave? Si alguna vez por tanto problema has deseado morir, da gracias que Dios no te ha escuchado por eso. Y si te ha escuchado, no te lo ha concedido. Hoy Él te dice: ten fuerzas, recibe la gracia del Señor.